Amén. Hola hermanos, buenos días. Le damos gracias al Señor porque es Él el que nos concede nuevamente, pues, vernos, así sea por este medio, por estar juntos, orar, compartir de la cena, la alabanza y ante todo, pues, poder compartir también algo de la palabra, ¿no? Que es algo muy valioso, muy precioso. Y pues tenía en mi corazón como continuar un poquito con lo que habíamos visto la vez pasada, cuando veíamos que el Señor nos hacía ciertos tipos de preguntas, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué buscáis? ¿Sí? Y veíamos cómo ya en Apocalipsis 6:17, cuando comienzan ya los juicios del Señor, aparecía esa pregunta que decía, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y era una pregunta muy seria, ¿no? Muy delicada, la cual nosotros pues veamos que debamos pesar en nuestro corazón. Y continuando con eso, quería ver un tema en la palabra que es muy vital para todo creyente. Claramente también para cualquier persona del mundo, más, mucho más aún para las personas que han creído en el Señor Jesús como Dios, como Salvador, ¿sí? Como ese Cordero que pagó un precio por nuestros pecados, ¿sí? Y es el tema del reino y de los vencedores, porque en realidad el Señor se tomó bastante tiempo, ¿sí? Dentro de todas sus enseñanzas para hablar del reino. Y cuando nosotros vemos en la Biblia es como podemos verlo también como un periódico, como un periódico en el cual nosotros nos muestra el pasado, ¿sí? Y nos muestra también parte del futuro. ¿Por qué? Porque hay ciertas profecías del Señor, sí, que nos van a ir mostrando. Pero antes de eso, quisiera que leyéramos ahí en Mateo, en el capítulo 6. Sí, que hay una enseñanza, hay una exhortación muy bonita del Señor que dice, si quieres leamos bien atrasito en el versículo 6:19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así,
¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ese es el versículo al que quería llegar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces mira que en este pasaje que el Señor muestra acá, Él habla de varias cosas muy importantes. Él habla de hacer tesoros en los cielos, del tesoro de nuestro corazón, habla de que nuestro cuerpo esté lleno de luz, nos habla de servir a Dios más que a la riqueza, nos habla cosas referentes a nuestra alma, como que no estemos ansiosos, que no nos afanemos, ¿sí? Que recordemos y reconozcamos que nosotros somos muy valiosos para el Señor, que nuestra alma, nuestra mente no esté tan enredada en hacer tesoros en la tierra, en qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestirnos, ¿sí? Sino que Él dice que primeramente, lo primero que deberíamos hacer es buscar el reino. Y este reino tiene una característica muy bella, y es la justicia de Dios. Y claramente hoy en día podemos ver que el mundo está completamente angustiado, ¿sí? Con todo este tema de la pandemia, los rumores de guerra, ¿sí? Precisamente con esos temas, qué se va a comer, qué se va a beber, cómo vamos a pagar esto, mis sueños, mis cosas. Pero el Señor dice, no, enfoquémonos en algo. Primeramente, por sobre todas las cosas, busquen el reino. ¿Y por qué nosotros debemos disponer nuestra vida y nuestro corazón para buscar el reino de Dios, el reino de los cielos? Porque eso es algo primeramente que surge y nace del corazón de Dios, porque Él quiere vernos en ese reino. Él quiere que entremos a ese reino. ¿Por qué? Porque Él mismo siempre en las parábolas del reino, Él dice que muchos son llamados, pocos los escogidos, ¿sí? Pocos son los que entran, los que van por el camino estrecho, el cual es el camino que va llevando al reino. Y para entrar al reino, ¿quiénes entran al reino? Al reino entran los creyentes, ¿sí? No van a entrar los incrédulos. El reino es para los hijos. Pero aún los hijos están condicionados para entrar, porque hay una forma de entrar, hay una vestidura para entrar, ¿sí? Y esto también, como vemos, que es muy importante. Si nosotros hiciéramos una especie de resumen de la cronología de las cosas, la cronología de los últimos tiempos, ¿sí? Porque el Señor no nos deja a la deriva. El Señor dice que estamos en una carrera celestial. Y cuando las personas o los que no hemos competido en una carrera, uno sabe, bueno, esta carrera es de 10 kilómetros, de 42 kilómetros, de 1 kilómetro, sí, la salida va a ser en este punto, la llegada va a ser en este punto, los puntos intermedios son estos, sí. El Señor es bueno y misericordioso con su pueblo y no lo deja a la deriva, como a vivir día a día sin saber qué irá a pasar, no. El Señor dio unas señales muy claras para que nosotros pudiéramos ver cómo va el reloj de Dios, cómo se va moviendo. ¿Por qué? Porque llegará el momento en el que el Señor va a retornar, va a establecer su reino, ¿sí? Como leía la hermana, llegará el día que son las bodas del Cordero y ese día no nos puede coger por sorpresa. Si en la vida natural cuando hay un matrimonio, ¿sí? Las personas les llega su invitación, las personas saben dónde es el lugar, saben qué hora es, las personas saben que deben ir vestida de ciertas formas, ¿sí? Todo el mundo comienza a buscar su vestido, se prepara, ¿sí? No solo se prepara el novio, no solo se prepara la novia, sino los invitados también. Entonces debemos estar muy claros en el tiempo también cuándo llegará ese reino, cuándo llegarán esas bodas del Cordero, porque es una responsabilidad de cada creyente estar atento y preparado. Y el Señor para eso, Él dio ciertas señales, porque los mismos discípulos le preguntaron, Señor,
¿Cuándo será el fin? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y entonces el Señor ahí en Mateo 24 comienza a dar ciertas señales, ¿no? Vendrán algunos en mi nombre, luego vendrán pestes, terremotos, hambre, rumores de guerras y así la señal cada vez iba siendo más de alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja. Y para nosotros ubicarnos como en esa cronología, pues nosotros sabemos que el Señor estableció algo que se llama la última semana de Daniel, que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles, cuando veáis la señal de que habla el profeta Daniel. Y Daniel, dentro de sus profecías, estableció que el tiempo de Dios en esta tierra iba a ser de 70 semanas y el tiempo del fin iba a ser la última semana. Y esa última semana se caracteriza por ciertas cosas. Esa última semana consta de 7 años. O sea, antes del que el Señor Jesús venga, van a haber 7 años, ¿sí? Que van a tener ciertas características muy claras, muy tangibles, con los cuales nosotros vamos a poder discernir que claramente la venida del Señor está muy cerca, ¿sí? Entonces el Señor dice que vendrán unos principios de dolores. Vamos a partir de ahí, ¿sí? Esos principios de dolores, ¿qué son? Ahí en Mateo 24, pues dice que son pestilencias, ¿sí? Que son estas pandemias. Si quieren, voy a ir aquí para no, para acordarme más claro. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mira, y todo esto será principio de dolores. Habrá un momento en la historia en la que eso aumentará. De hecho, hoy en día ya han habido varios terremotos, han habido varias guerras y cada vez hay más peste. Las pestes seguramente traerán hambres. Y dice que todo eso es principio de dolores. Otra señal dice que entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, ¿sí? Dice que empezarán persecuciones y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. De hecho, hoy en día ya hay muchos falsos profetas que engañan al pueblo de Dios para sacarle dinero, para ellos complacer sus perversidades morales, bueno, muchas cosas. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Estas, digamos que son las primeras señales. ¿Sí? Dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ah, eso era lo que los apóstoles le habían preguntado al Señor, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin? Entonces, después de estos principios de dolores, de estas cosas, ahí ya va a llegar el fin. Y entonces ahí podemos decir que ya entramos a una alerta roja, ¿sí? De lo cual pues ya nos han hablado otros hermanos, como el hermano Gino, el libro de Apocalipsis, en las enseñanzas de la parucia, bueno, todo este tema. El versículo 15 de Mateo 24 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, por eso nombrado ahorita Daniel, ¿sí? Entonces ahí luego ya empieza, porque ya empieza una selva. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Cuando nos retornamos un poquito a la última semana de Daniel, la semana de Daniel dice que en la mitad de la semana, o sea, en la mitad de esos últimos 7 años de la historia, dice que el anticristo, ¿sí? Se sentará en el templo de Dios. Él, que es la abominación desoladora, se sentará. Pero antes de que en la mitad de la semana, o sea, en esos 3 años y medio, el anticristo se siente, la palabra nos da otras señales que ocurren un poquitico antes. Una de ellas es que empieza el continuo sacrificio, ¿cierto? Esos sacrificios que hacía Israel en la época de Moisés, en la época del mismo Señor, en el día y en la tarde hacían un sacrificio todos los días. A eso se le llamaba el sacrificio continuo. ¿Cierto? Después del sacrificio, como hoy en día no existe el templo, pero por la palabra y las profecías, la tipología, sabemos que se va a volver a construir. Entonces, después de que se reinicie
el continuo sacrificio, seguramente se pondrán los cimientos para hacer el templo, ¿sí? Seguramente durante esa misma época el anticristo, como dice la palabra, va a ir como un cuerno pequeño que va a ir creciendo, ganando poder, poder, ¿sí? Hasta que a la mitad de la semana, a esos 3 años y medio, él se sienta en el templo. Se hace pasar como Dios, comienza a hacer guerra contra los santos, guerra contra todo lo que sea de culto. En ese momento su marca ya estará completamente instaurada, ¿cierto? Y es donde dice en Apocalipsis que no se podrá comprar ni vender. Sí, empieza todo lo de la persecución, ahí mismo sobre su reino, el reino del anticristo, se van a derramar las copas de la ira, se cumplirán todas esas profecías de, bueno, de los terremotos, las plagas, ¿sí? Y al final de esa última semana, de esos 7 años, porque el anticristo va a reinar 3 años y medio, ¿sí? Al final de esos 3 últimos años y medio empieza lo que es el Armagedón, que es la última guerra en la cual todo el mundo, porque el enemigo sabe que le queda muy poco tiempo, entonces ellos van a, en el valle de Megiddo, allá en Israel, van a hacer la guerra contra el Señor Jesús, contra Israel, contra el remanente que quede, ¿sí? Y en ese preciso instante del Armagedón, que ya es la sexta copa, ¿sí? Es cuando se hace el llamado a las bodas del Cordero, que fue lo que leyó preciso hoy nuestra hermana Luz Estela. Al final del reinado del anticristo, eso termina con la guerra del Armagedón. Allí en el cielo hay un llamado que dice, alegrémonos y gocémonos, como dice Apocalipsis 19, porque han llegado las bodas del Cordero. O sea, ahí se está haciendo ya un llamado. ¿Por qué? Porque ya llegaron. Toda la historia de la iglesia se resume en que el Padre, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, le ha preparado una esposa a su Hijo Jesucristo. Esta esposa es la sumatoria de todos los creyentes en el Señor Jesús. Entonces, cuando están en ese caos del Armagedón, en el cielo se hace ese llamado y ahí adelantico en el propio Apocalipsis, ¿sí? Luego dice que llega un jinete en el caballo blanco. ¿Por qué? Porque, ¿qué son las bodas? Sino las bodas es la unión del esposo con la esposa. Entonces vemos que después de ese llamado de que han llegado las bodas, aparece el jinete, aparece el Señor que regresará con todos nuestros hermanos que ya han partido, ¿sí? Todos nuestros hermanos resucitarán, el Señor vendrá con ellos, vendrá con sus ángeles, ¿sí? ¿A qué? A destruir al enemigo, ¿sí? Lo va, como dice la palabra, más como a inmovilizar, ¿sí? Porque lo vais a capturar al anticristo, al diablo, ¿sí? Viene el Señor con sus ángeles. Y entonces después de eso, en la palabra, por las profecías, dice que vendrá luego la purificación del templo, ¿sí? Y después de la purificación del templo vienen los juicios. Y de los juicios hay dos juicios. El primero es el que se llama el tribunal de Cristo, que ese es para la iglesia, para los hermanos. Y después de ese viene el juicio de las naciones, que es para aquellas naciones que durante el último tiempo ayudaron a los hermanos, fueron fieles al Señor Jesús, ¿sí? Aún así tuvieron oposición contra la bestia. Entonces, si hacemos un resumen, podemos decir que empieza la última semana de Daniel, ¿sí? Con el continuo sacrificio, a la mitad de la semana el anticristo quita el continuo sacrificio, se implanta como Dios, empieza 3 años y medio de persecución, al final de esos 3 años y medio en el Armagedón llega el Señor Jesús, se hace el llamado a las bodas del Cordero, se purifica el templo, llega el tribunal de Cristo, llega el juicio de las naciones y ahí empieza el milenio, que es un reinado del Señor Jesús en la tierra durante 1000 años, con sus santos, ya nosotros con cuerpo glorificado, que van a reinar 1000 años aquí en la tierra. Al final de esos 1000 años, la palabra dice que Satanás es suelto de su cautiverio, dice que otra vez va a ir por las naciones por muy corto tiempo,
dice que las va a engañar, ¿sí? Luego esas naciones se van a ir en guerra contra lo que se llama el campamento de los santos, pero es vencido nuevamente por el Señor. Y después de eso, de los 1000 años, de esa pequeña guerra, ¿sí? Está lo que se llama el juicio del trono blanco, ¿sí? ¿Para qué? Pues para juzgar a todas aquellas personas que no creyeron en el Señor y todas aquellas personas que durante el milenio nacieron, surgieron y ver si ellas aceptaron el reinado del Señor y sus santos. Y después de ese juicio del trono blanco para ver quiénes estaban en el libro de la vida, los que no estaban, los pecadores, los que no recibieron nunca al Señor, los que lo rechazaron, se van a condenación eterna. Y después de ese juicio del trono blanco, viene ya lo que es el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero ¿por qué hago este recuento? Porque hay dos puntos, bueno, un punto muy importante para nosotros como creyentes. Y era que cuando leíamos esta parte del reino, nosotros debemos alenar fervientemente ese reino. ¿Y cómo se va a saber si estamos en ese reino? Pues precisamente es en este punto de la historia, en el del llamamiento de las bodas, sí, y en el del tribunal de Cristo, que va a haber un punto, podríamos decirlo, no sé si de inflexión, pero es un punto muy importante para nosotros porque toda nuestra condición eterna, puede decir, está definida en ese punto. Nosotros ya tenemos la salvación del Señor, que es una salvación eterna. Pero en cuanto a nuestra resurrección, en cuanto a nuestro peso de gloria, en cuanto a nuestra condición de gloria en el reino, de poder reinar con el Señor 1000 años, depende de cómo nos vaya a ir en ese tribunal. Porque el Señor Jesús que dice en Apocalipsis 22, Él dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, ¿sí? Como ya nos han enseñado a los hermanos. El Señor viene y Él quiere recompensar a su iglesia. Pero cada uno de nosotros es responsable de que pueda recibir ese galardón, de que pueda vencer en su vida aquí en la tierra, de que pueda vencer estos tiempos finales, no solamente la parte más dura y densa de los últimos 7 años, la parte súper alerta roja del anticristo, no, sino desde antes ya nosotros estamos en una carrera para vencer, como dice en Corintios, que estamos nosotros en una carrera para recibir no una corona corruptible, como hacen los del mundo, sino una incorruptible. Estamos en esa carrera. El Señor nos quiere dar un galardón, nos quiere dar una corona. El Señor quiere que tengamos entrada al reino de los cielos. Y para eso aparece un término en la palabra que es el de los vencedores. ¿Sí? El Señor en sus parábolas le decía a sus siervos, a uno les decía, bien, siervo bueno y fiel, entra en el reposo de su Señor. Fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entonces, eso es algo que debe pesar nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, para buscar el reino de Dios, el Señor también es misericordioso y nos da ciertas armas, nos da ciertas capacidades. ¿Sí? El Señor no nos manda a la aventura solos como a batallar allá por poder ganar el reino, por hacer las buenas obras, por tener una buena resurrección. El Señor no nos deja solos, sino Él, aún desde antes, dijo, yo os enviaré un consolador. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y entonces para poder ver, quisiera hablar un poco exactamente sobre cuál es el carácter, cómo debe ser el carácter de los vencedores, ¿sí? En la venida del reino. Porque ciertamente uno podría decir, no, pero es que en el tiempo final van a haber unos hermanos que son los vencedores, ellos van a reinar, van a estar sobre 10 ciudades. Esos son hermanos que son completamente espirituales, son hermanos que tuvieron una capacitación especial por Dios. Y ciertamente sí, también hay hermanos que el Señor capacita para la obra especial en ciertos dones, ciertos talentos. Más aún así, hermanos, los vencedores son hermanos normales,
Normal es en el sentido de que un cristiano normal, un creyente en el Señor Jesús, normal el que hace, él vive por la palabra, vive por la fe, vive bajo la gracia, vive bajo la dirección del Espíritu, ¿sí? Entonces quisiera ver algunas características, las vamos a ver muy por encima, ¿sí? De cuáles son estas características del Señor. ¿Por qué? Porque no, nosotros siempre debemos buscar amar las cosas del Señor y no ser ignorantes, ¿sí? En sus planes, en sus caminos, en sus formas, en lo que su corazón desea para nosotros como iglesia, ¿sí? Porque los apóstoles le habían preguntado al Señor antes que ascendiera, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y el Señor Jesús que respondió ahí en Hechos 1, 6, 7, le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su voluntad. Entonces, una primera herramienta, hermanos, que el Señor nos da para perseverar y luchar por el reino está en Efesios 6. Si quieren, mis queridos hermanos, vamos a Efesios capítulo 6, un pasaje muy conocido por todos, y es precisamente la armadura de Dios. Nosotros espiritualmente estamos armados. ¿Y una armadura para qué es, hermanos? Sino para defenderse y para atacar. ¿Y quién tiene una armadura? Si no es un soldado, ¿cierto? ¿Y quién tiene un soldado? Sino pues un capitán que tiene un ejército y un capitán y un ejército que tiene ¿qué? Que tiene un reino, hermanos. Entonces nosotros que ya estamos viviendo el reino de Dios, porque cuando el Señor Jesús empezó a predicar y Juan el Bautista empezó a predicar, dijo, el reino de los cielos se acercaba, porque el reino es el mismo Señor. Y ya estamos nosotros empezando a vivir cosas del reino, ¿sí? Más la plenitud va a empezar cuando el Señor Jesús venga y se establezca el milenio, que ahí va a ser el reino. Y entonces si nosotros leemos aquí en Efesios 6, vamos a empezar a ver ciertas características de la armadura, la cual todos debemos tener y debemos, yo pienso que una armadura bien cuidada, pulida, limpia, ¿cierto? Dice capítulo 6 desde el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ah, mira, nosotros como soldados, como creyentes, como hijos de Dios, nos fortalecemos en el Señor, no en nosotros mismos, no en nuestra propia fuerza. Dice, vestidos de toda. Ah, mira, es toda, no es solo una partecita. Porque ¿qué hace el mundo? ¿Qué hace la carne? ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hacen los demonios? Ellos atacan por donde demos lugar, ellos atacan por donde estemos débiles, ellos atacan, sí, porque tal vez esta parte de la armadura como que pesa un poquito, no me la voy a quitar, sí, porque no me sirve. Creemos en nuestra carne, en nuestra alma pensamos eso. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y claramente día a día estamos viviendo acechanzas. Cada día estamos siendo probados. Nuestra fe está siendo probada, nuestro amor, nuestra paciencia, ¿cierto? Nuestro amor, nuestra misericordia, nuestra bondad, nuestra santidad está siendo probada en muchas cosas. Y sabemos, como en este recuento que hicimos, que cada vez seremos más y más probados, ¿sí? Y vendrá una prueba muy fuerte. Pero para esa prueba muy fuerte, pues hay que estar muy bien armados. 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Espiritualmente hay una guerra mucho más fuerte de lo que parece físicamente. Y luego vendrá algo físico, ¿no? Con la persecución y todo el tema. Mas aún así sigue siendo más espiritual esta batalla. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Sí? Y habiendo acabado todo esto, estad firmes.
¿Se acuerdan la palabra cuando en Apocalipsis cuando decían, ¿y quién podrá resistir delante del Señor? ¿Quién podrá estar firme? Pues claramente, mira acá dice, para poder estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mira, que hay una primera parte, ¿sí? En otra parte de la palabra se habla del cinto de la verdad. Vestidos, mira, con la coraza de justicia, el calzado, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Por sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación. Mira, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, hermanos, orando, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces mire que aquí ya tenemos ciertas partes de nuestra armadura, ¿no? El cinto de la verdad, tenemos una coraza de justicia, el calzado del evangelio, tenemos el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada que es la palabra, ¿cierto? Y también en Pedro, ahí en primera de Pedro 5, se habla de que nosotros debemos vestirnos de humildad. Se habla como, también podemos decirlo como el manto de la humildad. Y entonces, qué lindo es, hermanos, que una característica de los vencedores, ¿cuál va a ser? Que van a estar armados, van a estar fervientes en la fe, en la justicia, en la palabra, en la oración, en la humildad, ¿sí? Van a tener el yelmo de la salvación, van a tener muy clara quién es su salvación. La salvación no es el dinero, no son las vacunas, no es la vanagloria, no es ponerse una marca, que nosotros ya sabemos que en el Espíritu estamos marcados por el Espíritu. Pero el Señor nos da otras vestiduras porque si leemos aquí en Apocalipsis 3:18 sabemos que el Señor a la Odisea le dice, sí, que compre con oro vestiduras blancas para que no esté desnudo, ¿cierto? Porque una característica de alguien pecador, de un creyente pecador, es que va a estar en vergüenza, ¿no? Él va a estar desnudo porque no está vestido de la gracia y de la gloria del Señor. Entonces, qué curioso, ¿no? Porque de hecho, cuando uno ve que los soldados en la antigüedad se ponían su armadura, ellos tenían también como una vestimenta interior. Entonces mira que el Señor nos da unas vestiduras blancas. Y el Señor que llama esas vestiduras blancas nos dice que las mantengamos limpias por la sangre del Cordero. Eso nos habla de qué? De guardar nuestra santidad, de guardar la pureza. Esa es otra característica del vencedor. Está vestido con vestiduras blancas, está guardando la santidad, está guardando la pureza de su llamamiento. Porque la santidad, ¿qué hace parte? La santidad, como sabemos, tiene dos funciones, dos características. Una es participar de las cosas divinas de Dios, de las cosas celestiales, ¿sí? Participa de esa naturaleza divina, algo santo. Pero algo santo también es algo que es separado, ¿sí? Que tiene su lugar, que tiene su momento. El Señor nos ha escogido para Él. Entonces eso hay que guardarlo, porque el Señor que está haciendo Él nos está preparando. Otra característica que seguramente van a tener los vencedores, hermanos, es que ellos son personas que toman la cruz, ¿sí? Son personas que no son enemigas de la cruz, sino que la toman. Entonces, si vamos aquí a Mateo 16, desde el versículo 24, mira lo que el Señor le dice a sus discípulos. Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, un vencedor seguramente va a ir en pos del Señor. Hacia donde Él vaya, Él va a ir. De hecho, Apocalipsis también lo nombra. Dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá. Ah, mira que también es para la venida del Señor. Vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces mira que una característica también de los vencedores es que ellos toman su cruz. ¿Para qué? Para que sus deseos, sus placeres, ¿sí? Estén a los pies del Señor. Para que todo lo que son estos deseos de la carne, de los ojos, deseos del alma, todos estos deseos del mundo, todas estas cosas que nos pueden ir alejando del Señor, ellas que se niegan a eso. Aquí cuando dice que todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, no está hablando de la vida física, sino de la vida del alma. Porque la batalla más fuerte está en nuestra alma, en el yo quiero, en el me gusta, en el los demás hacen, entonces yo también lo quiero hacer. Seguramente una característica de los vencedores, hermanos, es que ellos al tomar la cruz se arrepienten, viven en un continuo arrepentimiento. Nosotros no debemos solamente arrepentirnos en el día que creemos en el Señor de nuestros pecados, sino día a día, hermanos. Debemos, como habíamos hablado, vestirnos de humildad y tener tiempos de arrodillarnos delante del Señor y pedirle perdón, arrepentirnos, porque a veces nuestros pensamientos no son tan puros, a veces nuestras reacciones, ¿sí? Tal vez no somos tan consagrados, tal vez ni siquiera amamos tanto el reino, tal vez ni lo anhelamos, ¿sí? Tal vez ni amamos tanto la venida del Señor, ¿sí? Tal vez cada día gastamos mucho más nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestras cosas en nuestros negocios, bueno, muchas cosas, pero el creyente, hermanos, vive en continuo arrepentimiento también, ¿sí? Vive tomando la cruz, vive negándose, vive estando allí. Otra característica que van a tener los vencedores, hermanos, es que ellos hacen la obra del Señor, ¿sí? En Efesios, en Efesios 2:10 dice que nosotros somos hechura suya, que nosotros fuimos creados, sí, en Cristo Jesús, para buenas obras las cuales el Señor preparó de antemano. Entonces el Señor preparó de antemano, pues nosotros qué debemos hacer, sino anhelar esas obras y perseverar para, para hacerlas, para cumplirlas. Tener un corazón dispuesto, un corazón guiado por el Espíritu para que cuando lleguen esas obras las hagamos y no hagamos lo contrario como hizo Jonás, ¿no? El Señor le tenía una obra y él que hizo, se fue para el lado contrario, salió huyendo, ¿sí? Tal vez a veces perdemos mucho tiempo en otras obras, pero el Señor tiene ciertas obras. Y cuando el Señor Jesús viene, el que dice que Él nos viene, como acabamos de leer, ¿sí? A pagar a cada uno conforme a su obra, si su obra fue buena o si su obra fue mala. La palabra dice que nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Y si la obra de alguno de nosotros se quemare, vamos a tener pérdida. Pero si nuestras obras salieran victoriosas en esa prueba, íbamos a tener gloria. Entonces, el vencedor seguramente ama y anhela hacer las obras del Señor. Y ama y anhela que cuando sus obras sean pasadas por fuego en el tribunal de Cristo, salgan victoriosas. Nuestras oraciones por los hermanos, por la iglesia, por el mundo, por nuestras familias, cuando ayudamos, servimos en la iglesia, cuando perdonamos, ¿sí? Cuando ayudamos al pobre, visitamos a la viuda, cuando usamos nuestros dones, nuestros talentos, bueno, todas las obras de piedad. Aún debemos orar, hermanos, para que esas obras sean hechas en el Espíritu, bajo la gracia, y no se quemen, ¿sí? Que nuestra gloria no recibamos gloria aquí en la tierra, sino no. Cuando el Señor venga con sus ángeles, cuando el Señor venga con su Espíritu. Otra característica que seguramente también van a tener los
Los vencedores, hermanos, es que ellos viven una vida siendo luz. El Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo, ¿cierto? Y la sal de la tierra. La sal es para sazonar, para dar ese sabor, ¿cierto? Para dar ese punto delicioso. ¿Y la luz para qué? Sino la luz se pone en lo alto, ¿sí? Para que alumbre, para que las tinieblas salgan corriendo y sea con claridad y uno pueda ver la verdad y la realidad. Entonces, sí, como leíamos también ahí en Mateo, ¿no? Que si nuestro ojo está en luz, nuestro cuerpo está en luz. Y si nuestro ojo y nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra vida va a estar en luz. Y seguramente lo hemos vivido, ¿no? Cuando estamos en la calle, en el trabajo, el mundo percibe el Espíritu del Señor. Percibe que uno es luz, que nuestro pensamiento es diferente, nuestro corazón, que nuestra justicia es muy diferente. Entonces nosotros debemos perseverar por estar en luz y ser luz para los demás, para nuestra familia, nuestra iglesia local, donde vivimos, nuestro trabajo, nuestro, en todo nuestro entorno. ¿Sí? Como habíamos hablado, bueno, estamos pasando un poco rápido, pero es como para ver varias características. ¿Sí? Otra característica es que los vencedores, muy seguramente, ellos usan los dones y talentos que el Señor nos dio, ¿no? El Señor, ¿qué le decía Pablo a Timoteo? Ahí en 1 Timoteo 5:14 le decía, no descuides el don que hay en ti, ¿sí? Sino al contrario le decía que perseverara, que buscara, que buscara del Señor, porque el Señor nos ha capacitado. Unos tienen dones para la palabra, otros para profecía, otros para servir, otros para amar, otros para proveer, para tener misericordia, otros hermanos en la oración, otros tienen don de lengua, ¿sí? Bueno, hay muchos tipos de dones, unos tienen talento para la música, para la escritura, todo eso ponerlo a los pies del Señor, porque todo eso ¿qué va a hacer? Que la persona, el creyente tenga frutos, ¿sí? Y los frutos enriquecen a la iglesia. Y todo lo que enriquece a la iglesia va a honrar y a glorificar el nombre del Señor. Entonces el creyente, el que quiere ser vencedor, ¿sí? El que está perseverando para ser vencedor, ¿sí? Está buscando y pidiéndole al Señor, Señor, dame dones, Señor, dame más talentos. Y ayúdame a hacerte fiel en lo poco. Si tengo uno, si tengo dos, si tengo cinco, ¿sí? No ser como esta persona que fue y escondió allá en la tierra aquello que el Señor le dio. Y cuando el Señor regresó, no tuvo fruto. Y ciertamente en el tribunal de Cristo, cuando el Señor venga, bueno, el Señor va a decir, oye, mira, yo te di el don de gentes para que tú hables con las personas, ¿sí? Se te sea muy fácil hablar con las personas, pero nunca evangelizaste. Ni siquiera me nombraste en público, ni siquiera me diste gracias. Y la gratitud es algo que seguramente también va a tener un vencedor, alguien que persevera en el Señor, tener un corazón agradecido. Los dones, los talentos no son para nosotros creernos algo, porque no, al contrario. Así como los ancianos de Apocalipsis se quitaban sus coronas y su gloria y la rendían a los pies del Señor, nosotros como creyentes, como aquellos que estamos perseverando para vencer, también nosotros debemos hacerlo. Como, bueno, como leíamos ahorita en Efesios 6 en la armadura, otra característica en el carácter de los vencedores es que ellos son personas de oración, ¿cierto? Personas que están orando día y noche. Orad sin cesar, intercediendo unos por otros, porque la oración tiene muchas bendiciones. La oración sirve para batallar, para ponerle estorbo y tropiezo al enemigo, ¿cierto? En las acechanzas del diablo que él quiere hacer, ¿sí? Sirve para pedirle al Señor. Sirve también para hablar con el Señor. Sirve para estar delante de la presencia y descansar y ser consolado, ¿sí? La oración es una gran arma, hermanos. Y donde más debemos pasar nosotros es tiempo delante del Señor. Y uno puede pasar tiempo delante del Señor meditando en la palabra,
¿cierto? Alabándole y también orando. La oración es algo en lo cual nosotros debemos siempre perseverar. Otra característica, me gustaría que leyéramos ese versículo, es muy conocido, muy famoso, pero leámoslo ahí en Hechos capítulo 2. Otra parte que va a estar que va a diferenciar mucho a los vencedores ahí en Hechos 2:42. Dice, y perseveraban. O sea, un vencedor es un hermano que persevera, ¿sí? Que persevera. Dice, en la doctrina de los apóstoles. Así como la iglesia perseveraba, nosotros también debemos, ¿cierto? Con nuestra iglesia o cuando tengamos momentos de soledad, como ahorita, pues que estamos todos encerrados, cada uno en su casa, ¿sí? Solo, con su familia, pues hay que seguir perseverando. En la doctrina de los apóstoles, mira, en la palabra, en una doctrina sana, porque la palabra también habla de la doctrina de Satanás, ¿sí? Habla de corrientes engañosas. Y de hecho la palabra dice que cuando venga el anticristo a muchos va a engañar. ¿Y por qué los va a engañar? Hermanos, porque no perseveraron en la doctrina de los apóstoles. No perseveraron en conocer el carácter y el corazón de Dios, el carácter y el corazón del Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, en la comunión unos con otros. Esto de que nos habla, hermano, de la iglesia. Los vencedores están en la iglesia. No están por allá solitos con su armadura así, viendo cómo batallan, cómo se defienden. No, hermanos. Los vencedores deben estar en la comunión de la iglesia, bajo la cobertura del cuerpo. La palabra dice que somos miembros los unos de los otros y que el cuerpo bien concertado, bien unido, va creciendo en gracia sobre gracia hasta llegar a la estatura, a la altura, a las medidas de Cristo, que esa es nuestra meta, ¿cierto? En la iglesia, en la comunión del Espíritu, en la comunión de la palabra, en la comunión de todo lo que hemos estado hablando de la cruz, del servicio, de la oración. Dice, en el partimiento del pan. Qué lindo, hermanos. Eso es, también hoy estamos perseverando en eso. Hoy hemos perseverado en las oraciones, en la palabra, en el partimiento del pan, ¿no? El Señor dijo hacer esto en memoria de mí todas las veces que os reuniere hasta que Él venga, hasta que yo regrese. Los vencedores perseveran en estas cosas y las aman y las anhelan. Anhelan partir el pan, anhelan la palabra, anhelan ver a los hermanos, estar con ellos, estar juntos, ¿cierto? Lo normal es estar juntos, unos con otros. Así como estamos ahorita separados, cada uno en su casa, viéndonos por una pantalla, eso es anormal, hermanos. Ese no es el orden de Dios, ¿sí? Más aún así, aunque ahorita estamos con este tropiezo del mundo, podemos decirlo, seguimos perseverando para vernos, para estar juntos, para amarnos de esta forma. Y otro punto dice acá, y en las oraciones, mira, otra vez, el Señor nos vuelve a recordar que debemos participar en las oraciones. También hay otro punto lindo, vamos a Apocalipsis capítulo 18, hermanos. Otra característica que van a tener los vencedores, digo, en el 19, de hecho lo habíamos leído hoy, un punto muy importante, porque hermanos, nos vamos a casar con el Señor y debemos estar preparados. Y para estar preparados es que estamos viendo todos estos puntos. Para una característica muy linda, muy valiosa de la novia, de los hermanos que se van, que nos vamos por fe a casar con el Señor, dice. Apocalipsis 19:8. Y a ella, a la esposa, se le ha concedido, mira, el Padre le ha concedido, se lo dio,
un don de Dios. El Padre, el Señor nos quiere conceder eso, hermanos. Debemos entonces, ¿qué es? Tomarlo y amarlo, ¿cierto? ¿Qué hace una novia cuando se va a casar? Si no es que se prueba como 10.000 vestidos, a ver cuál le gusta a ella, pensando en cuál le va a gustar al novio, ¿cierto? Pero en este caso el Padre es el que le concede a la iglesia. Le ha concedido que se vista de lino fino, mira, limpio y resplandeciente. Oh, hermanos, nosotros debemos buscar y perseverar en tener una vida que limpia y resplandeciente, como hijos y como siervos del Señor. Y mira, dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ah, hermano, entonces una característica de los vencedores es que ellos están vestidos con la justicia del Señor. ¿Sí? Ellos expresan y manifiestan la justicia del Señor. Sus obras son obras justas, son obras correctas, no son obras para una ganancia propia, no son para una ganancia ventajosa sobre el pueblo, sobre el mundo, no. Justas, porque el Señor es un Dios justo. Y de hecho ahí en Apocalipsis 22, ahí adelantico en el Apocalipsis 22, 11, dice, ya como un último llamado, una última advertencia del Señor, una última petición. En el Apocalipsis 22, 11, desde la parte B leamos, ¿sí? Porque estamos viéndolo pues desde el punto de vista de los hermanos. Dice que el que es justo practique la justicia todavía. Ah, hermanos, sí, es una constante vida en la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Ves? La justicia, hermanos, es un carácter, una manifestación. Otro punto para verlo, hermanos, es, es la fe. El creyente, el vencedor, hermanos, debe ser una persona así que vive constantemente en la fe del Señor. La palabra dice que el justo por la fe vivirá, ¿cierto? No por vista, no por lo que se siente, sino por la fe. Otra característica de los vencedores que son hermanos y hermanas, ¿sí? Que tienen una fe firme y fuerte para cuando venga la prueba, la fe sea como ese escudo que acabamos de ver, ¿sí? De hecho, en primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Mira que está hablando de victoria. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Oh, amados hermanos, la fe debe estar siempre en nosotros. Si quieres, vamos allá a primera de Juan. Porque en primera de Juan también hay vamos a ver otra característica linda de los vencedores, hermanos, y esa es el amor. Ah, hermanos, porque Dios es amor. Entonces nosotros también debemos ser amor y manifestar amor, ¿cierto? Para los que creen y para los que no creen, para nuestros amigos y para nuestros enemigos, y especialmente para quién, sino para el mismo Señor Jesucristo. ¿Sí? Señor Jesús dijo que cuando Él venga, Él dice, hallará fe en la tierra. Y también la palabra dice que el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué va a hacer el vencedor, el hermano creyente? Va a tener una vida para que su amor sea un amor ferviente, ¿sí? Y no sea un amor pequeño, ni opaco, ni frío, sino un amor ferviente. Y aquí en primera de Juan, capítulo 4, vamos a leerlo. Sí, pues tenemos todo un capítulo, pero si quieren vamos al versículo 17. Porque nosotros estamos en un caminar hasta que seamos perfectos.
Entonces dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Mira, el amor se debe perfeccionar en nosotros. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Oh, hermanas, en el día del Señor, en el tribunal de Cristo, vamos a tener mucha confianza cuando el amor de Dios se haya perfeccionado en nosotros. Si el amor se ha perfeccionado, vamos a tener confianza. Si hemos vivido en todos esos puntos que hemos visto que si no es la vía normal de la iglesia, la vía normal de todo creyente. Las riquezas del creyente es todo lo que hemos estado leyendo. Pero mira, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Oh, hermanos, el amor debemos buscarlo y perseverar. ¿Cierto? Nosotros habíamos hablado también un poco de la santidad y lo hemos leído. La santidad también debe acompañar el carácter del vencedor. El Señor dice en 1 Pedro, sed santos porque yo soy santos. 1 Pedro 1:16. Y también en Hebreos que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Eso está en Hebreos 12:14. Entonces también debemos perseverar en eso. Leamos un pasaje, hermanos, en Romanos 8. Es un pasaje muy, muy precioso. Mira que todos estos puntos, hermanos, en realidad uno ve y debe ser la vida normal de todo creyente. ¿Sí? Mira que en Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, el vencedor está ¿en dónde? En Cristo Jesús. No está en sus propias fuerzas, ni en la carne, ni en el mundo. Está en Cristo. Dice, los que no andan conforme a la carne. Cierto, la palabra dice que el que milita en el Señor no se enreda en los negocios del mundo. Eso no significa que no tengamos que estudiar, que trabajar, no. Eso se hace, ¿sí? Porque hay que ser testimonio y luz al mundo. Pero no hay que estar que enredados, participando de la inmundicia y del desorden, ¿sí? De ese desenfreno con el que el mundo va, ¿sí? De esos deleites de la carne, no. Sino dicen, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, nosotros somos libres en el Señor. Y ahora tenemos que andar en el Espíritu. La palabra también dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Podemos dejar que la mente de Cristo, hermanos, guíe nuestro corazón, guíe nuestros pensamientos. Que nosotros estamos vendidos al pecado. Por eso cada día hay que santificarnos de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente nos gloriamos en cosas vanas. La naturaleza del hombre está en gloriarse, en que ha viajado por todo el mundo, en que su salario es tanto, en que se ha comprado tantas cosas, ¿sí? En eso se gloria el mundo, ¿sí? En que conoce, en que estudió, en que su familia es, no es, etc. Más que dice el Señor Jesús. El Señor dice que el que se gloríe, gloríese en el Señor Jesús, ¿cierto? Y en Jeremías 9 dice que el que se alabe en esto ha de alabarse, en conocerme y en entenderme, en que yo soy Yahvé, ¿sí? En eso, hermanos, es en lo cual las personas deben gloriarse, ¿sí? ¿Y qué dice el Señor? Que Él hace misericordia, juicio y justicia. En eso debemos gloriarse. El vencedor se va a gloriar en eso, en que Él es del Señor, en que Él ama al Señor, en que le entiende, en que le conoce, en que sabe que es, en que Él viene pronto. Y lo demás, hermanos, como decía, vendrá por añadidura, ¿cierto? Porque aún así el Señor nos concede alegrarnos y gozarnos con ciertas cosas, de viajar,
de conocer, de tener. Solamente que si en un momento no lo hacemos o las perdemos, nuestro gozo y nuestra gloria siguen firme, porque el Señor es nuestro fundamento y sobre Él es que nosotros edificamos, hermanos, ¿cierto? Y ahora hay algo lindo que ya ha estado más al punto central. Estos eran, digamos que algunos aspectos en cuanto a la vida diaria, ¿cierto? Que nosotros, como nombraba, no debemos pensar que los vencedores son hermanos súper especiales, que son muy pocos, no, hermanos. Los vencedores son hermanos que día a día están viviendo al Señor, que están viviendo estas cosas, ¿sí? Se están manteniendo en la victoria que Cristo ya nos dio. Son hermanos que están sentados en lugares celestiales. Allí estamos todos, pero ellos se mantienen en esa posición, en la posición que Cristo nos ha dado, ¿cierto? Ahora vamos a ver unos puntos bien lindos. El primero está en Primera de Corintios 9. Este sí. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. Y es que una de las cosas que el Señor ha prometido, como nosotros ya lo hemos visto y nos han hablado los hermanos, es que el Señor dice que cuando Él venga, algunos van a recibir unas coronas, hermanos. Parte de su galardón va a recibir coronas. Entonces, el vencedor debe anhelar recibir estas coronas. Y no debe anhelar recibir solo una, sino recibir todas cuantas coronas el Señor tenga, recibirlas, porque eso va a honrar al Señor. Y mira que ahí en 1 Corintios 9:25 dice, porque todo aquel que lucha, ay, ciertamente nosotros estamos luchando, ¿no? Estamos luchando en este mundo por llevar la bandera del Señor. Dice, de todo se abstiene, ¿no? Como hablábamos, toma su cruz, se niega a sí mismo. Entonces dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, como ya habíamos mencionado. Y la palabra de hecho nombra unas coronas específicas, habrán más, ¿sí? Pero por nombrarlas está la corona de la vida, que se nombra ahí en Apocalipsis 2, la corona de justicia, que se nombra en Tesalonicenses, ¿cierto? Para los que aman la venida del Señor, ¿sí? La corona de gloria, como se habla en Primera de Pedro. Entonces el vencedor anhela estas coronas, ¿sí? Porque es el galardón que el Señor va a dar. De hecho, en segunda de Juan 1:8, el Señor dice, si quiere, leámoslo. Segunda, segunda de Juan, único capítulo, en el 8 dice, mirad por vosotros mismos. Ya la vez pasada habíamos hablado de que hay que mirar conforme al Señor, conforme al Espíritu, ¿sí? Dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Oh, hermanos, qué triste sería, ¿no? Perder el fruto de nuestro trabajo porque en algún momento quitamos la mirada del Señor, porque en algún momento dejamos de perseverar, ¿sí? Dice, sino que recibáis galardón completo. Oh, hermanos, debemos perseverar por buscar este galardón completo. Luego otra partecita está en Mateo 22, que es donde se habla de las parábolas de las bodas, ¿sí? Y mira que llegaron las bodas, hermanos. En esta parábola el padre le hace unas bodas a su hijo. Pero tristemente cuando llegan las bodas, como habíamos leído en Apocalipsis, llegará un momento en el que va a ser el llamado de las bodas, como a las vírgenes prudentes, ¿sí? Y las insensatas que se les hace el llamado a las bodas. Y mira que en Apocalipsis 22:5 dice que los invitados, dice, mas ellos sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios.
Oh, hermanos, parece que habían personas que no estaban tan interesadas en las bodas del Señor, no estaban tan interesadas en las bodas del Cordero. El vencedor debe estar muy interesado en estas bodas, ¿sí? Más adelante en el versículo 8 dice, entonces dijo a sus siervos el Señor, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Oh, ¿por qué no eran dignos, hermanos? Porque no las amaban, no las anhelaban. Todo el esfuerzo que el padre había hecho para prepararle bodas a sus hijos, ellos no valoraron eso, ¿sí? Y más abajo, en el 11 dice, y entró el rey. Oh, hermanos, acabamos y sabemos que en Apocalipsis el rey viene, este jinete en su caballo blanco viene, dice, para ver a los convidados. Y dice que vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Hermanos, nuestra vida no es que nosotros vamos a vestirnos como queremos, como habíamos nombrado, sino hay una vestidura especial. Y en esta parábola dice que el que no estaba vestido, el Señor lo sacó afuera, y fue el lloro y el crujir de dientes. Porque ciertamente, hermanos, aquellos que no salgan victoriosos van a ir a las tinieblas de afuera durante el milenio, y será el lloro y el crujir de dientes. Y lloro porque va a haber un tiempo en el que no estarán con el Señor reinando, ¿sí? Y el fin de nuestra meta es reinar, porque el Señor dice que busquemos primero el reino de su justicia. En segunda de Pedro, capítulo 1, ya para ir terminando, mira cómo dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11, dice, bueno, desde atrásito leamos, desde el 8. Porque si estas cosas, ¿cierto? Y mira que estas cosas hablan del amor fraternal, de la piedad, del dominio propio, del conocimiento, ¿sí? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ¿cierto? Porque el siervo del Señor no va a estar ocioso. El Señor dijo que velemos, que oremos, que tengamos fruto. Mira, dice, estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, oh hermanos. Hay que tener la vista bien profunda en las riquezas del Señor. Dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme, pro- tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será, mira, otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh hermano, también debemos anhelar que nuestra entrada al reino sea amplia y generosa. ¿Cierto? La palabra dice que cuando el Señor venga, algunos van a huir de él avergonzados, pero al contrario, el vencedor, el que ha perseverado en su vida, va a estar alegre, gozoso y va a tener una entrada amplia y generosa al reino del Señor. ¿Cierto? De hecho, en Hebreos 11, hermanos, se habla, y si quiere leámoslo ya que estamos aquí, en Hebreos 11:35, eh, creo que es en Hebreos 11:35, sí, dice, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, al final vendrá la resurrección, mire, mas otros fueron atormentados. Hoy hay hermanos que escogieron ser atormentados, ¿sí? No aceptando el rescate. ¿Por qué? Porque hay hermanos que prefieren sufrir un poco más, tomar la cruz un poco más, dice, a fin de obtener mejor resurrección. Oh, hermanos, todos vamos a resucitar, pero no todos vamos a resucitar con la misma gloria. No todos vamos a tener
la misma gloria en el reino del Señor. No todos van a tener la misma entrada. Pero el perseverar del creyente, del vencedor, es precisamente esto: anhelar una mejor resurrección. Y como dice en 1 Corintios 3, que todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Es mejor que nuestras obras sean hechas en el Espíritu, ¿sí? Con oro, con plata, con piedras preciosas, ¿sí? No con paja, con madera, en la carne, no, para que seamos vistos, no, sino mira que estas cosas lindas que el Señor anhela es que nosotros perseveremos. Porque el tribunal de Cristo, hermanos, hay un hermano que decía que es la primera gran reunión familiar. Él decía, es la primera vez que toda la familia está reunida. Está el padre con sus hijos, ¿sí? Y el Señor, Él anhela venir y darnos galardón, que recibamos galardón completo, hermanos. Y esta resurrección, hermanos, va a marcar nuestra posición por toda la eternidad. Esto es para los hijos, hermanos. Y yo tenía en mi corazón, yo sé que pasamos muy rápido, pero quería abarcar ciertas características las cuales van a tener y deben tener los vencedores. Y son cosas en las cuales nosotros día a día vamos a ir, vamos a ir perseverando. Leamos dos pasajes para terminar. Uno está en Romanos. En Romanos capítulo 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Oh, hermanos, todo nos ayuda bien. Lo que estamos viviendo, lo que vamos a vivir. Si amamos al Señor Jesucristo, todo tiene su fruto y nos ayuda bien. Esto es a los que conforman su propósito son llamados, porque a los que conoció, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta es la obra del Espíritu, el Señor nos conoce. Mira, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, ya fuimos llamados. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es lo que anhela el Señor, glorificarnos, y nos ha glorificado por su Espíritu. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mira, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún el que también resucitó. Esta es nuestra base, hermanos, la obra del Señor. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor está reinando desde los cielos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o peligro o espada? O como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ciertamente estamos en una prueba día a día y vendrá una prueba mucho mayor para la cual debemos estar armados, fervientes. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Hermanos, somos más que vencedores en todas estas cosas. La palabra dice en el griego somos hipervencedores. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesús. La base, el fundamento es el Señor. Sobre Él edificamos. Sobre Él está nuestra vida y nuestras obras. Esta es la victoria. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, oh hermanos, en Apocalipsis dice que bienaventurados de aquí en adelante los muertos de Cristo, ¿sí? Cuando sea la prueba de fuego, dice, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, hermanos. Ahorita estamos a la expectativa en muchas cosas, pareciera, pero sabemos, vimos un poco, un resumen cortico del plan de Dios, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, hermanos, esta victoria es la cual nosotros debemos mantener, debemos estar firmes. Porque el caso contrario de todo lo que hemos visto, ¿cuál es? ¿Cómo será la vida también de una persona que nos haya preparado? Pues en 1 Corintios 6:9 dice que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En Efesios 5 también habla de los fornicarios, habla de los inmundos, ¿sí? Habla de los que son idólatras. En Apocalipsis 22:15 también habla, está listado y dice de los hechiceros, ¿sí? De todo aquel aún que hace mentira, hermano. Y uno podría decir, no, pero es que esto es para los del mundo. Ah, hermanos, pero el que esté firme, mire que no caiga. Vistámonos de humildad y gocémonos, hermanos, como leemos Apocalipsis, porque habrá un día, hermanos, que llegarán las bodas del Cordero. Y su iglesia, hermanos, estará preparada. Muchos estarán vestidos, hermanos. Y en el día a día nosotros vamos a ver estas riquezas del Señor, las cuales tenemos muchas y debemos seguir perseverando en muchas otras. Porque las bodas, hermanos, es la misma entrada al reino. Es el mismo inicio del milenio. Y eso, hermanos, si el Señor dijo que busquemos primeramente el reino de Dios, entonces debemos también poner nuestro corazón. Perseverar unos a otros en la edificación de la iglesia, porque eso qué es sino el prepararse de la novia. Entonces, hermanos, esto era lo que tenía en mi corazón. Muchas gracias al Señor y que sea todo para edificación, para honra, para gloria y gocémonos y alegrémonos porque el Señor viene. A su esposa se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente. Y después de esa boda, ahí en Apocalipsis dice que bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hermanos, hay una cena, hay una mesa, hay una silla preparada para nosotros, para que nos sentemos a las bodas del Cordero. Entonces, la honra y la gloria sea para el Señor Jesús. Como dice la palabra, en Él, en Cristo, somos más que vencedores. Amén, hermanos.